de estos dos temitas. Nosotros somos los limonenses de Fabricio Cruz, o también este tema titulado La Tromba, que es de losprofetas.com. Así que imagínense cómo va a estar el estadio el domingo. Yo soy la tromba de Limón, he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba de Limón, he venido a jugar y a ganar. Cuando hemos finalizado con tu programa favorito. Como siempre, cargado de emociones y alegría que ingresan a tu oído provocando adicción a este tu dial. Desde ya, esperamos el inicio de una nueva emisión. Por ahora decimos, misión cumplida. En La Reina del Caribe, aparte de informar, educar y entretener, agradecemos a nuestros visitantes que, a pesar de lo que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos. El riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3. Con el turismo y con usted en todo momento. No we like Limón, Limón is the land of freedom. A partir de este momento inicia Limón Hoy Radio. Actualidad, deportes, análisis, entrevistas especiales, entretenimiento y lo más destacado de la provincia en Limón Hoy Radio. Por los 98.3 FM de Radio Casino. Limón Hoy Radio. Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Como cada viernes inicia Limón Hoy Radio, la revista informativa del Caribe. Tenemos muchísima información para compartir con usted. Estamos en los 98.3 FM de Radio Casino de Limón, la emisora número 1 de los limonenses. Y también estamos en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense, y por supuesto además en nuestras plataformas digitales, en las redes sociales, específicamente transmitiendo por medio de Facebook Live. Así que este programa es multiplataforma para que usted participe y también sea parte de Limón Hoy Radio. Ya estamos 21 de febrero, les saluda Jason Ureña. En los controles está Ángela Jiménez, en los controles acá de la emisora, y en la señal de Limón TV, en los controles de Limón TV, don Derek Barrientos. Acá en la mesa de transmisión, don Martín Montoya, Daimar Simpson Araya e Isaí Bustos Rodríguez. Compañeros, feliz viernes. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? saludos cordiales, Jason, compañeros. Todavía siento ese nervio antes de iniciar los programas. Sí, Es normal. Qué bonito, sí. ¿verdad? Sí, así es. Saludos a todos los que están en sintonía de Limón Hoy Radio. Ya estamos en Facebook también para los que quieran comentar. Ahí vamos a estar leyéndolos. Y una bonita semana tuvimos, ¿verdad? Oiga, pero hablando ahí de los nervios que usted menciona, ya vamos para un año. Sí, ya es la próxima semana. Creo que sí, en marzo. Creo que Sí, es el primer año de Limón Hoy en la señal de Radio Casino. Así que ya tiene usted un año de estar acá en los micrófonos de los 98.3. Sí, qué importante, ¿verdad? Sí, yo recuerdo todavía ese primer año, pero imagino la próxima semana o cuando sea lo vamos a estar ya platicando con más profundidad. Así es, perfecto. También el saludo para don Isaí Bustos Rodríguez, que nos acompaña esta tarde. Isaí, buenas tardes. Buenas tardes, Jason, compañeros. Como usted bien lo decía, de verdad, hoy viernes 21, este mes se nos fue prácticamente rapidísimo. Volaba. Al principio nos decían o escuchaba por ahí que enero duraba montones. Ahora más bien estamos que febrero va Sí, volado. Ya casi estamos comiendo tamales otra vez. Va rapidísimo este 2020. Y también está con nosotros Martín Montoya Granados. Don Martín, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Jason Jaén Ureña, director y productor general de Limón TV, del grupo informativo Limón TV. Buenas tardes a nuestro compañero Daimar Simpson, a don Isaí Bustos Rodríguez
Y por supuesto que también aquí en el Control Master, Angelita Jiménez. Lo mismo que a Mónica Meneses, a Juan Carlos Gómez y por supuesto que al hombre de la experiencia, don Carlos Zárate. El gusto de saludarlos, y a don Carlos Rodríguez. Así es. Y don Sergio Díaz, que por ahí anda también todo el elenco acá. Y allá en los estudios de Limón TV, a nuestro compañero realizador, don Derek Barrientos, agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso y Eterno porque nos da la vida, nos da la salud y nos da la bendición primero de estar en el lugar más bello, hermoso, paradisíaco y mágico de Costa Rica, como lo es la ciudad de Puerto Limón, y segundo porque hacemos lo que nos gusta y eso nos debe hacer muy feliz. Dice usted, lo decía don Daimar, esas mariposas que se sienten, nunca la pierdan. Sí, exactamente. Nunca la pierdan. Eso, esa es una emoción y el agradecimiento en Dios de que siempre sentimos esas mariposas. Es por la pasión del trabajo que hacemos. Y entonces, si usted se pone a ver, nos pagan por lo que nos gusta hacer. Eso es una bendición de Dios. Efectivamente, así es. Escuchaba ahora una entrevista en un programa de radio por ahí. Una persona de mucha experiencia en las comunicaciones que decía que tenía, no sé qué, 30 años, 40 años de ser vago porque tiene 30, 40 años de no trabajar, ¿verdad? Porque hace lo que le gusta. Sí, exactamente. O sea, haciendo lo que le gusta, él no está trabajando y le pagan por hacer su gran pasión. Y este programa, por supuesto que ya lo decíamos, vamos a cumplir un año de estar en los 98.3 FM y que nació con la idea de compartir con ustedes limonenses, de informarles, de analizar y de interactuar también por medio de las plataformas digitales. Así que desde ya deje su reporte de sintonía, desde dónde nos está escuchando y también comparta su opinión de los distintos temas que vamos a analizar en este programa. Ya tenemos algunos comentarios y saludos por ahí, don Daimar. Sí, se reporta sintonía Rufus Williams, a quien dice saludos. Y a mi sobrino Luis Pérez, felicidades porque don fue... Rufus Williams allá en Connecticut, Estados Unidos. Bueno, los saludos para él. Bueno, Luis Pérez, porque fue convocado al microciclo de febrero por parte de Ronald González. Sí, él y Joaisel Wright, por parte del equipo limonense, estarán en ese microciclo. Qué bonito. Bonito, claro, pero el Limón va a estar sin ellos en el próximo encuentro, entonces bueno, no tan bonito. Ahí está el factor en contra, ¿verdad? De este tema. Pero siempre es bueno que desde la federación nos tomen en cuenta, ¿no? Hay mucho talento acá en la provincia. Bueno, ahora, porque cuando estuvo el mencionado Jorge Luis Pinto y el macho, y Oscar el Macho Ramírez, nunca nos dieron bola. Bueno, por eso, ese es el factor positivo ahora, ¿no? Que tomen en cuenta jugadores. Sí, felicidades a los dos. Me parecen unos muy buenos futbolistas y que aprovechen muy bien esta experiencia. Así es. También está por ahí don Marco Vinicio Ramírez. Sí, dice un saludo cordial desde San José de parte del grupo gestor de iniciativa privada Green Gate Legacy, a todos los amigos limonenses, especialmente a don Martín Montoya. Pues un placer en saludar a mi estimado amigo don Marco Vinicio Ramírez y a su señora doña Katia Abarca. Ellos son parte precisamente de este grupo que viene impulsando esta iniciativa tan importante como lo es la Marina acá en los muelles de Moí, todo un proyecto millonario que créanme que guardamos la fe, la esperanza, el optimismo de que las autoridades de Habdeba, de la mano de su señora presidenta doña Andrea Centeno, y junto con la junta directiva, valga la redundancia, pues se decidan y ojalá pronto podamos tener al grupo Green Gate Legacy iniciando este proyecto que sabe cuántos empleos va a generar de forma directa en 8 años. ¿Aproximadamente cuántos? 10,000 empleos aproximadamente, imagínese usted, de forma directa. Y ahora imagínese lo que alrededor de esto nos veríamos beneficiados en Limón. Esto es algo realmente que impresiona y ojalá que sea pronto, ¿verdad? 3 de la tarde con 8 minutos, 28 grados centígrados en el Caribe costarricense, específicamente acá en el centro de Limón, con una probabilidad de precipitaciones del 54% y una humedad del 71%.
El viento corre a 8 kilómetros por hora. Bastante caliente la sensación térmica en el Caribe de Costa Rica, don Daimar. Durante este viernes se espera el arribo del empuje número 20 al norte de Centroamérica. Aunque no ingresará directamente sobre el país, el patrón ventoso se mantendrá sobre Costa Rica. La mayor parte del país percibirá condiciones estables sin precipitaciones, aunque en la región caribeña el ingreso de humedad desde el mar debido al viento fuerte generará nubosidad variable con posibles lluvias y lloviznas aisladas. Ya saben, este viernes entrará el empuje frío número 20 al país. Perfecto, vamos a estar atentos de ese tema. A mitad de semana la Comisión Nacional de Emergencias también declaró alerta verde acá en el Caribe costarricense y en muchas partes del país, otras regiones como la zona norte, como el Pacífico Norte, también en el Valle Central por el tema de las fuertes ráfagas de viento que estaban azotando principalmente el Valle Central y el Pacífico Norte, también algunos puntos de la zona norte. Y en el Caribe la declaratoria de alerta verde se daba por el tema del oleaje fuerte. Afortunadamente no fue similar a lo que enfrentamos en enero pasado, cuando las fuertes olas azotaron la costa caribe de nuestro país. 3 de la tarde con 9 minutos. Vamos a darles invitaciones importantes porque resulta, y tome nota usted que nos está escuchando acá en Limón, porque el próximo sábado 29 de febrero, o sea, la próxima semana, se va a realizar una jornada de limpieza en la isla Quiribrí, o la isla Uvita, como la conocemos acá en Limón, organizada por la Asociación Amigos de la Isla Uvita, próximo sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana. Así que para más información vamos a escuchar a Randall Villalta, él es de la Asociación Amigos de la Isla Uvita. Buenas tardes amigos, mi nombre es Randall Villalta, soy presidente de la Asociación Amigos de la Isla Uvita. Les extendemos una cordial invitación a todos para este sábado 29 de febrero a las 9 de la mañana. Nos acompañen a la isla Uvita, Quiribrí, a hacer una limpieza para reunir todos los residuos sólidos, para limpiar un poquito los senderos y mantenerla bonita, ya que es una parte importante tanto de nuestro paisaje como de nuestra cultura. Les invitamos a participar y colaborar de esta manera con nuestra preciosa isla, nuestro medio ambiente y la imagen de nuestra provincia. El costo de la embarcación será de 5,000 colones por persona. El horario será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cualquier información estoy a la orden. Nuestro teléfono es 7164-5955. Repito, 7164-5955. Recomendamos llevar agua en zapato fuerte y la asociación les estará dando allá las herramientas que se necesitan. Muchísimas gracias a todos por su participación. Randall Villalta, entonces, el presidente de la Asociación Amigos de la Isla Uvita, con esta invitación para que usted se sume a la jornada de limpieza en la isla Quiribrí. Tome nota, porque es el próximo sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana, la salida en la escuela Atilia Mata Freses. Es muy importante, se acreditan horas de TCU. Si usted quiere más información, como lo decía don Randall, puede llamar por ahí al 71 64 59 55. Tome nota, 71 64 59 55 es el número de don Randall Villalta para que usted se sume a esta jornada de limpieza en la isla Quiribrí el próximo 29 de febrero. Así que una invitación muy importante para que todos apoyemos esta jornada de limpieza en la isla Uvita, acá en el centro de Limón. Así que ya sabe, si quiere más información, contacte a Randall Villalta 71 64 59 55 o por medio de la página de Facebook Asociación Amigos de la Isla Uvita. En el Centro Comercial Century está Farmacia Británica número 2, lo mejor en medicamentos, cosméticos, macrobióticos, al precio más accesible. Abrimos de lunes a sábado de 8 a.m. a 7:30 p.m.
y los domingos en nuestro horario salvatandas de 6 a 8 pm. Farmacia Británica número 2. Óptica Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón, variada en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Óptica Soybi. Llámenos al 2798-2484 o bien visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Y en el tema de Óptica Suevi hay una información importante. Hay promociones especiales para esta entrada a clases. Así que para que usted lleve también a su hijo por ahí a Óptica Suevi, 50 metros. 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Y para consultar sobre el tema de estas promociones puede llamar al 2798-2484. Perfecto, gracias Daimar por la información. Viene otra invitación muy importante a nosotros los limonenses, que nos encanta el tema de la cultura y demás, y es que la banda de conciertos de Limón presenta su primer disco, Sonoridades del Caribe Costarricense, don Martín. Todo un esfuerzo realmente importantísimo de esta banda, que en la actualidad es dirigida por el profesor Alberto Portugués, aunque han habido algunos cambios que están experimentando, pero pues se hayan pasado músicos de mucha importancia, y recuerdo claramente al popular maestro Periquín, el profesor Berrocal. 20 años de historia, ¿no?, de la banda. Exactamente, y aquí lo importante es ante todo el legado que está dejando esta banda y la importancia que todos nosotros los limonenses respaldemos y apoyemos, porque usted sabe que lamentablemente el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes recorta presupuestos, y este tipo de actividades como las de las bandas a veces se ven afectados. Y en el pasado han habido, no crea, intenciones por querer desaparecer nuestra banda, y que es algo tan necesario en la formación cultural de nuestra gente. Y qué importante ahora pues que el 23 de febrero a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Cultura se estará presentando la banda de Limón con este disco. ¿Ya lo escuchó usted el disco? Yo tuve la oportunidad. No, la verdad es que no, pero déjeme decirle que el próximo domingo voy a ir. ¿Sabe por qué? ¿Por qué motivo? Porque además de que usted va y va a escuchar este primer disco, se lo regalan. Así que usted bien, se lo lleva para la casita, ¿no? No, pues hay que irlo a recoger. Entonces yo ya lo escuché, tuve la oportunidad, una alta calidad de grabación y sobre todo una extraordinaria capacidad profesional por parte de estos muchachos que realmente impresiona. Saludos a todos, les habla Alberto Portugués, exdirector de la banda de conciertos de Limón, y quiero invitarlos para que este domingo 23 a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Limón nos veamos en la presentación del disco Sonoridades del Caribe Costarricense, el primer disco en estudio de la banda de conciertos de Limón. Lo vamos a presentar completamente gratis a todas las personas que lleguen. Se les va a regalar una copia del primer disco de la banda de conciertos de Limón, Sonoridades del Caribe Costarricense, una producción donde incluimos música de Moisés Serrano, Oscar Sequeira, Víctor Hugo Berrocal, Walter Ferguson. Es todo un proyecto que reúne 20 años de historia musical de la banda Limón. Todos invitados el próximo domingo 23 de febrero a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Limón. Muchas gracias. Bueno, le voy a decir, no cabe la menor duda, este domingo a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, Angelita, Daimar, usted mi querido Isaí, usted don Jason, y todos y cada uno de los limonenses, lleguemos tempranito y apoyemos a la banda de Limón, que como bien lo dicen, presentan Sonoridades del Caribe, es el primer disco en estudio de esta banda de conciertos. También hay que tener muy claro que el 27, para las personas que están allá en San José y deseen, pues el 27 de febrero a partir de las 7 de la noche estarán en el Teatro de la Danza, en el CENAC, Centro Nacional de la Cultura, antigua Fábrica Nacional de Licores, allá por el Parque Morazán, para ser más exactos, y que pues es de mucha importancia de que la gente ojalá acuda y respalde
esta iniciativa tan importante. Así es, entrada gratuita el próximo domingo y también el próximo jueves, ¿no? Para que todos los limonenses acá en el Cantón Central vayamos a apoyar a la banda de conciertos de Limón, y los limonenses en el gran área metropolitana vayan el próximo jueves entonces al Teatro de la Danza. Le reitero, además de que usted va a escuchar el espectáculo de este primer disco en estudio de la banda de conciertos de Limón, se lo van a regalar también, ¿no? A todos los asistentes a este espectáculo, usted se va a llevar para casita el primer disco en estudio de la banda de conciertos de Limón. Y agradecemos a don Alberto Portugués, ahora exdirector de esta banda. Hizo un gran trabajo mientras estuvo en la banda de conciertos de Limón. Según nos explicaba, la banda estará a cargo ahora del músico Diego Sanabria, así que estaremos molestando a Diego ahí también para que nos dé toda la información de la banda de conciertos de Limón, y muchos éxitos a don Alberto en las labores que vengan para él. Muy bien, así que ahí está la información. Ya llevamos dos invitaciones para que usted las anote. El sábado 29, que va a ser la jornada de limpieza en la Isla Ubita. Así es. Y este domingo, para que vaya a apoyar a la banda de conciertos de Limón. Daimar Simpson, yo sé que usted va a estar ahí el próximo domingo, ¿no? Sí, y también les tengo una información a todos los que están escuchando el programa y los que regularmente transitan por la Ruta 32 y específicamente por el Surquí. Y es que el próximo sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo será intervenido el túnel Surquí por la superficie de Ruedo. El cierre total será de 5 de la mañana a 12 mediodía cada día, y solo se permitirá el paso de vehículos de emergencia entre el peaje y el cruce a Río Frío. Ya conocen las vías alternas, que es Siquirres-Turrialba, la Ruta 10, y Vara Blanca, Ruta 26. Cabe destacar que solo para vehículos livianos. Para quienes viajan en bus, ya el CONAVI coordinó con el Consejo de Transporte Público para que las empresas den servicio por otras rutas. Entonces los días 29 de febrero, sábado, y 1 de marzo, domingo, estará cerrado el Surquí. De 5 de la mañana a 12 mediodía. Exactamente. Ambos días, para que usted tome nota entonces, por si tiene que viajar desde Limón a la capital o del gran área metropolitana del Caribe costarricense. Saludamos a don Marlon Hub, que dice: saludos, buen programa. Muchas gracias a él por su sintonía. Puede contarnos ahí por el Facebook Live desde dónde está observando o escuchando la revista informativa del Caribe. Y aprovecho yo para saludar a dos grandes amigos, a don Francisco Panchi Rodríguez, un extraordinario animador de televisión, locutor y gran amigo. Un gran abrazo para Panchi Rodríguez, y por supuesto para una persona que quiero mucho, que es un hermano para mí, como lo es Leonardo Sevilla, hoy en día dándose la gran vida porque recién se jubiló. Muy bien. Saludos, que la disfrute, y nos vamos a ver muy pronto para tomarnos un cafecito. Perfecto, vamos a hacer nosotros pausa comercial, 3 de la tarde ya con 21 minutos. Tenemos mucha más información e invitaciones también para usted limonense, así que no se despegue de la señal de Limón TV y de la emisora número 1 del Caribe costarricense, los 98.3 FM de Radio Casino de Limón. Ya regresamos. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el banco de los trabajadores. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. Ahorre con el Banco Popular. Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente.
Aproveche las promociones de Óptica Suebi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Suebi, en los ojos de todos los limonenses. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones. Y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2. La primera en la periferia de Limón. 3 de la tarde, 24 minutos. Gracias por mantenerse en la sintonía de Limón Hoy Radio, la revista informativa del Caribe. Estamos en los 98.3 FM de Radio Casino. Y recuerde que para más información de todo lo que acontece en Puerto Limón, usted puede ingresar a www.limonhoy.com. www.limonhoy.com es el periódico digital de los y las limonenses. Tenemos otra invitación muy especial y Daimar Simpson nos trae toda la información porque el próximo domingo 23 hay una actividad bastante interesante, mi estimado Daimar. Sí, la verdad es que como usted lo dice, es muy interesante. En las instalaciones de Limón TV estuvo un día de estos, el miércoles para ser exactos, Yadiel Alemán junto con unos ciclistas con el que conversamos sobre la campaña 1.5 de respeto en Somos Visibles, esta campaña que tiene que ver con el respeto a los ciclistas en la carretera. Y vamos a escuchar a Yadiel Alemán, que nos dejó unas palabras y explicó muy bien este tema de la campaña que se va a estar realizando este próximo domingo. Invitarles para este próximo 23 de febrero, en donde estaremos saliendo de la ferretería Ferromundo del Caribe, para que se puedan unir a este proyecto, a esta actividad, donde vamos a hacer un recorrido desde Ferromundo. Nos vamos sobre la ruta 32, entrando por APM Terminal hasta llegar a la explanada de Playa Moín, donde vamos a formar la figura 1.5 Respeto Limón 2020. Bueno, esa salida que se va a realizar frente al cementerio. Bueno, esta salida nace desde el principio, que fue hace 3 años, ¿verdad?, donde 3 compañeros ciclistas murieron allá por el lado de Cartago. Entonces, Somos Visibles organizó una actividad de estas a nivel nacional, donde todas las personas llegaron a la explanada de la Sabana en San José y formaron las letras 1.5 Respeto. Entonces, los muchachos de allá, los organizadores, nos pidieron que nosotros lo hiciéramos acá en Limón. Entonces, hemos asumido el reto para poderlo hacer y poder hacer la figura en lo que es la playa de Moín. ¿Quién se contactó con usted? Carlitos Jiménez. Bueno, eso fue hace unas semanas. ¿Cómo fue que se barajó todo esto? Bueno, eso ya tiene prácticamente mes y medio de que él se comunicó con nosotros y nos tiró el reto. Entonces, a través de ese reto, pues nosotros lo hemos adoptado, porque vemos que es importante que a la hora que andemos en carretera andemos bien visibles, tanto nosotros como el chofer o la persona que va manejando, tener la conciencia de que ahí no simplemente va un ciclista, sino que va una vía. Va una persona que lo esperan en casa, que lo espera la familia, la esposa, los hijos, etcétera, etcétera. Y también, ¿verdad?, que en este caso los choferes se den cuenta que el día de mañana puede ser él mismo que anda en bicicleta, o puede ser un familiar de él que anda en bicicleta. Entonces, esa es la conciencia que queremos hacer para que todos hagamos esa reflexión cada vez que andemos en el volante.
un común denominador que hay acá en la provincia de Limón es que los ciclistas no siempre usan los implementos requeridos, ¿verdad? ¿Qué usted le podría decir a esas personas? Correcto, el mensaje pues va con ese sentido porque queremos ser visibles, o sea, cuando decimos ser visibles es que usted ande bien identificado, que usted ande con su casco, si anda de día o anda de noche, entonces que usted pueda andar sus implementos de seguridad, pueda andar las luces. ¿Para qué? Para que el chofer que va en el carro se dé cuenta de que usted va ahí. Entonces, la conciencia no es simplemente en el conductor, sino también en el chofer, en el que va en su carrito, en su bus, en su tráiler. A todos los que andemos nos puedan ver. Entonces, somos visibles este año. Se trasladó, por ejemplo, aquí a Limón y queremos que se traslade, pues, lógicamente,